Buenos días, queridos estudiantes, les habla el profesor Manuel Rodríguez y en esta ocasión les quería comentar algunas reflexiones para comprender mejor los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, el llamado Sermón de la Montaña. Para comprenderlo mejor debemos volver unos versículos antes, donde nos dice: recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Las sinagogas, recuerden que eran como los templos de los judíos, eran las casas de oración, proclamando la buena nueva del reino de Dios y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda la Siria. Le traían todos los que se encontraban mal, y termina diciendo: y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Lo que nos está mostrando ya desde el comienzo Mateo, que la predicación de Jesús recoge un montón de gente, y la mayoría de esa gente es la que es despreciada por la sociedad. Los que son enfermos, los paralíticos, los que tienen alguna dolencia. Hay que recordar también que en la época de Jesús más de una vez se confundía el mal físico con el mal espiritual, digámoslo de esta manera. Si yo tenía alguna dolencia, si yo tenía alguna enfermedad, sobre todo las que de alguna forma me hacían ver mal, supongamos la lepra, ¿sí? Se debía a algún pecado que yo había cometido. En ese sentido, el enfermo no es solamente el enfermo físico, sino que también tiene sobre sí una carga de ser estigmatizado de manera social. Digámoslo de otra manera, el enfermo, aquel que padecía alguna dolencia física, también era condenado porque alguna falta moral, alguna falta ética había cometido para que Dios lo castigue de esa manera. Y los primeros que se hacen cargo del mensaje de Jesús son justamente los que son despreciados por la sociedad. Unos versículos antes también nos está mostrando que los primeros que recibieron el llamado de Jesús fueron justamente 4 pescadores. El capítulo 5 nos injerta en este sermón diciendo: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Jesús no deja de estar pendiente de lo que le sucede a la gente. Jesús sabe cuál es su auditorio. Es un auditorio dolido, es un auditorio que está cansado, es un auditorio que está lleno de contradicciones, porque por un lado quiere escuchar la palabra de Dios, pero por otro lado la palabra de Dios que le dicen los jefes, las autoridades del pueblo, en lugar de liberarlo, los oprimen. Digámoslo de otra manera, en lugar de sanarlo, los terminan enfermando más. Este caso de un enfermo de lepra, no solamente que sufría en su cuerpo, sino que también sufría en su espíritu. ¿Por qué? Porque esa enfermedad corporal se debía, según la mentalidad de la época, a una equivocación o algún pecado que hubiera cometido, a veces sin darse cuenta, pero que Dios no dejaba de ver los pecados de la gente. En ese sentido, el mensaje de Jesús es diametralmente opuesto, no viene a condenar, no viene a mostrar a un Dios que castiga, sino a un Dios que libera, a un Dios que perdona, a un Dios que ama. Y en ese sentido comienza el capítulo número 5 diciendo: vio la muchedumbre, vio esa gran masa de gente que no eran las mejores de la sociedad, sino que por el contrario eran los despreciados. Sus discípulos se le acercaron, dice el versículo 1 del capítulo 5, y entonces tomó la palabra y enseñó. Y aquí empiezan las largas enseñanzas que nos ocupan en el capítulo 5, 6 y 7. Lo primero que nos muestra Jesús son unas bienaventuranzas, son unas invitaciones a la felicidad. Pero que si ustedes lo analizan, las bienaventuranzas o estas llamadas a la felicidad que hace Jesús, nos muestra en el fondo cómo la mentalidad humana a veces está alejada de lo que Dios quiere. Por ejemplo, en el primer versículo dice: bienaventurados los pobres de espíritu. A nadie le gusta la pobreza,
no es nada agradable. Los que lo sufren lo saben, y más en esta época de pandemia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Tampoco Jesús está haciendo una apología o una defensa irracional de la pobreza, sino habla de los pobres de espíritu, los que aquellos en su espíritu viven los valores de la pobreza. Lo podríamos traducir como los humildes, los sencillos, los que en algún sentido se maravillan por las cosas cotidianas. Bienaventurados los mansos. Si hay algo que nos cuesta justamente en esta época, es la mansedumbre, es la paciencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo vemos a diario, como nos cuesta compadecernos y buscar la justicia. Y a veces confundimos la justicia con la toma de revancha o con la toma de justicia por mano propia, o ese sentimiento de impotencia o de bronca ante alguna situación en particular. Pero acá Jesús lo llama como una constante, como algo que pasa siempre. Y aquí la justicia es mucho más que cuando es algo que nos atañe de manera directa. A nadie le gusta sufrir una injusticia, pero también si nos indignamos y nos dolemos por las injusticias que nosotros padecemos, es un deber moral también indignarse por la injusticia que sufre toda la sociedad. Bienaventurados los misericordiosos. Si hay algo que justamente nos falta a nosotros también, es justamente la misericordia, es el tratar de superar la bronca, el tratar de ver al otro con misericordia, que se puede equivocar, que puede pensar diferente, y no por eso es una mala persona. Bienaventurados los limpios de corazón. Nuevamente aquí la limpieza tiene que ver con la pureza, con cómo miramos la vida, con maravillarnos con las cosas sencillas, justamente porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Nos cuesta trabajar por lo que nos hace bien a nosotros. Mucho más nos cuesta trabajar por la paz, por tratar de calmar las aguas, de que la reconciliación venza al odio. Al contrario, muchas veces estamos tan enquistados, tan seguros de lo que nos sucede o lo que pensamos, que olvidamos que el otro también tiene un modo de pensar o de posicionarse ante las cosas diferentes. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque ellos de ellos es el reino de Dios. Así culminan las bienaventuranzas, que son la primera enseñanza, y que desde ahí todo lo que sigue es como un desglose de todas estas enseñanzas que enseñó al principio Jesús, valga la redundancia. Ustedes, dice el versículo número 13, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí la sal, hay que tratar de ubicarnos hace 2000 años, y la sal no es solamente para darle sabor a los alimentos, sino para conservarlo y que no se pudra. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Ustedes, los que me están escuchando, son los encargados de evitar que el mundo se corrompa. Ustedes deben conservar los valores que Dios ha querido poner en el mundo, el de la fraternidad, el del compañerismo, el de la solidaridad, el del encuentro con el otro, el de la búsqueda del bien común, etc. Ustedes son esa sal que evita que el mundo se corrompa. Y posterior a eso, ya en el versículo número 21, dice: porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 21 dice: ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. Y durante seis veces Jesús habla de esta manera. Ustedes han oído, pero yo les digo. Ustedes han oído y yo les digo. Y así Jesús se asemeja y supera las exigencias éticas del Antiguo Testamento. Saca lo más profundo de la enseñanza de Moisés. Recordemos que justamente Mateo está hablando a gente que conoce el Antiguo Testamento, que conoce quién es Moisés.
Entonces, estas enseñanzas no le van a quedar tan raras. Entonces dice, ustedes escucharon que de esto dijo Moisés, o esto dijeron los profetas. Pero yo les digo, como dándonos a entender que esa enseñanza hay que darle un paso más. No hay que quedarse en lo superficial, sino buscar lo más profundo de la enseñanza divina. Y así llega hasta la mayor contradicción que pueda haber en una enseñanza, que dice en el versículo 43. Han oído ustedes que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ustedes, por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en los cielos. La medida no es una medida que nos tenga a nosotros como centro, sino qué haría Jesús, qué haría Dios en esta circunstancia. Dios ama a buenos y a malos, a los que se preocupan por el resto y a los egoístas, a los misericordiosos y a los que no son misericordiosos. Jesús entiende una cosa que nos cuesta todavía en el siglo XXI. El bien triunfa sobre el mal, pero no se triunfa asesinando o eliminando el mal. Se lo vence a fuerza de bien, haciéndole la contra. Si el otro me hace un mal, obviamente voy a buscar justicia. ¿Sí? Es algo obvio, es algo que se debe hacer. Pero la búsqueda del bien, la búsqueda del trabajo por la paz que nos decía al principio, no se hace yo devolviendo ese mal, sino tratando de superarlo. La enseñanza de Jesús es superar la bronca, el odio, con el amor y la misericordia. Después en el capítulo 6 Jesús nos muestra 3 casos donde busquemos hacer las cosas no para complacer a los demás o para que los demás nos aplaudan, sino simplemente porque está bien hacerlo, porque Dios ve en lo secreto. Más adelante, en el capítulo número 7, nos dice en el versículo 12, por lo tanto, todo cuanto quieran que se les hagan los hombres por ustedes, háganlo ustedes también por ellos. En esto consisten la ley y los profetas. De nuevo, aquí resume su enseñanza diciendo, a vos, ¿cómo te gusta que te traten? Con paciencia. Bueno, ten paciencia con los demás. ¿A vos te gusta que te traten con cariño? Perfecto, trata vos con cariño a los demás. ¿A vos te gusta que te tengan en cuenta? Perfecto, ten en cuenta a los demás. Todo lo que vos quieras que hagan por vos, vos hacelo por el resto. Ese es el resumen, según Jesús, de todo el Antiguo Testamento. Y acá no se trata de una medida muy egoísta, de decir, si a mí yo no trato mal al resto mientras no me hagan mal a mí. ¿Sí? Que está bien mientras que como punto de inicio, pero no puede ser el punto el punto final. El punto de final es hacer a los demás lo que a mí me gustaría que hagan por mí. El punto de partida es, yo no trato mal a aquel que no me trata mal. Es un punto de partida bueno, pero insuficiente. Es vago, es breve, es cortito. La enseñanza de Jesús supera eso y nos dice, vos si querés, vos lo que quieras recibir, primero dalo. Toma la iniciativa. ¿Querés que te tomen en cuenta? Toma en cuenta el resto. ¿Querés que te tengan paciencia? Tené paciencia con el resto. ¿Querés que te reconozcan por lo que haces? Reconoce el trabajo de los demás. Esa es la enseñanza de Jesús. La vida y la palabra de Jesús nos invita a poner las cosas en perspectiva. No vivimos solos, no estamos solos.
Siempre hay alguien a nuestro lado, no solo para que nuestra vida sea más sencilla, sino también para que podamos hacer más sencilla la vida del resto. Y en ese sentido Jesús nos invita a tener una actitud activa, no solo esperar del resto, sino tratar de solucionar o aliviar la carga ajena. Las enseñanzas, repito, del capítulo 5 al 7 de Jesús, son una invitación a sacar lo mejor de nosotros, a manifestar el bien que Dios ha cultivado en nosotros desde que nos ha creado. Jesús no nos impone un estilo de vida, sino que nos da pistas para hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la enseñanza de Jesús. De eso se trata el reino, de que el mundo cada vez se parezca un poquitito más a lo que Dios quiere. Un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un mundo de encuentro, un mundo donde las divisiones no se produzcan por odio, sino simplemente por diferencias de perspectiva. En definitiva, lo que nos invita Jesús es a trabajar para que el mundo sea un lugar mejor para todos. Les mando un abrazo, chicos, espero que se encuentren bien, cuídense y que Dios los bendiga.